Buenos días, muchachos. Bien, a continuación vamos a ver la siguiente clase que corresponde con sistema tegumentario. Esto es todo el contenido que vamos a estar viendo en la clase, por ahí se guían cuando vayan a repasar, a estudiar en el libro. Y bueno, el sistema tegumentario está compuesto por la piel y por sus anexos. En la piel vamos a estudiar dos tipos de piel, que son piel fina y piel gruesa. Entre los anexos tenemos que se clasifica en dos tipos, anexos no cornificados o anexos blandos. Entre ellos tenemos las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, los folículos pilosos, los folículos plumosos. Y tenemos los cornificados, que vendrían siendo el pelo, las plumas, casco, pezuñas y garras, cuernos, las castañas y espejuelos de los equinos. Siempre les recomiendo que en esto hagan esquemita. Se hace todo más fácil con esquemita. Bien, vamos a hablar del primer punto, que es la piel. ¿Sí? La piel es el órgano más extenso del cuerpo. ¿Ok? Constituye alrededor del 15% del peso corporal. Y bueno, va a recubrir todo lo que es la superficie externa del organismo. Ella se continúa con las mucosas en las diferentes regiones, ¿sí? Con la mucosa oral, con la mucosa anal, con la mucosa palpebral, con la mucosa del oído medio, con todas las mucosas. ¿Cuál va a ser sus funciones? Primero va a ser una barrera ambiental de difusión. ¿De difusión de qué? Difusión del agua. Permite que el agua que nos compone, que es el 80% de nuestro peso corporal, no se evapore, no salga. Y si estamos en un medio acuoso, ¿sí? Si estamos en la playa, en la piscina, en el río, pues no hidratarnos demasiado. Esa es su principal función. Luego tenemos, obviamente, una función de protección mecánica. Ella forma una barrera mecánica contra agentes biológicos como virus y bacterias, hongos, contra sustancias químicas, contra lesiones, etc. Regula la temperatura corporal. En la piel vamos a tener una gran cantidad de glándulas sudoríparas que, pues, si hay calor, pues uno suda y con eso se refresca un poco, ¿no? También acá vamos a tener anexos como, por ejemplo, los pelos, las plumas, que también ayudan a esa termorregulación. Y justo en esta zona de acá vamos a tener una serie de capilares que están muy cercanas a la superficie externa y que, bueno, van a contraerse y a dilatarse dependiendo de la temperatura corporal, ¿no? Para poder como que paliar un poco la temperatura corporal. Bueno, resección sensitiva. También acá va a haber una gran cantidad de células aisladas y de estructuras encargadas en la percepción del sentido del tacto. Respuesta inmunológica, obviamente, es una barrera. Detrás de toda barrera, detrás de toda muralla, detrás de todo fuerte, siempre hay un ejército protegiendo, ¿no? Lo mismo va a pasar acá. Hay una gran cantidad de celulitas a este nivel y también a este nivel que van a ser células del sistema inmunológico encargadas de la presentación de antígenos. ¿Sí? Lo que estaba hablando el profesor anteriormente. Llegan, reconocen al agente biológico o no biológico, toman un pedacito de él, lo procesan, toman un pedacito de él y se lo presentan a los linfocitos T. De secreción, bueno, acá se secreta tanto el sebo de las glándulas sebáceas, el sudor de las glándulas sudoríparas. La glándula mamaria es un órgano que es una estructura que se encuentra dentro de los anexos del sistema tegumentario. También es importante. Absorción, ¿qué se absorbe acá en la piel? Luz ultravioleta. Luz ultravioleta, esa luz ultravioleta va a ayudar en el proceso metabólico o en la actividad metabólica de la piel al ayudar o permitir que se sintetice la vitamina D, específicamente la D3. Bueno, vamos a hablar acerca de las capitas de esta piel. Tenemos que posee dos capas, epidermis y dermis. Antes se contaba la hipodermis como una capa de la piel, pero no. Simplemente está debajo y permite el desplazamiento de la piel. Pero ella, esta parte, pertenece al tejido subcutáneo. Las capas de la piel son como tal, la epidermis y la dermis. Miren esta imagen de acá. Esto que ven acá arriba, ¿sí? Sería la capa más superficial de la piel, que ¿cómo se llama? Epidermis, ¿ok? Luego,
de acá hacia acá, todo esto sería la segunda capa, que es la dermis, ¿sí? Aquí pueden observar todas estas estructuras. Esto, por ejemplo, es un pelo, ¿sí? Dentro de su folículo piloso. Esto acá son glándulas sudoríparas. Al yo ver esta imagen, yo sé que estoy en presencia de piel fina. ¿Por qué? Porque la piel fina, pues, presenta todos estos anexos cutáneos. ¿Esto que está acá, qué será? ¿Esto acá? No, eso es el músculo erector del pelo, ¿sí? Un músculo liso que viene y se inserta más o menos por acá y se va a insertar en una porción del folículo piloso y que va a hacer que cierto estímulo, ¿verdad? Se le para uno de los pelitos así, músculo erector del pelo. Bueno, desde acá hacia abajo lo que tenemos es hipodermis, ¿sí? Lo que en anatomía macroscópica ustedes conocen como fascia superficial. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar sobre las capas, o bueno, sobre la epidermis como tal, sus capitas. La epidermis deriva del ectodermo. 3 hojas embrionarias, está el ectodermo, el mesodermo, el endodermo. Esta se deriva de la más externa del ectodermo, excepto una célula que se encuentra en uno de los estratos de la epidermis, que se la voy a mencionar más adelante, que se va a originar del mesodermo. Pero cuando llegue allá se las menciono. Está compuesto por un epitelio plano estratificado queratinizado. ¿Ok? Epitelio plano estratificado queratinizado. Pregunta de examen, siempre. ¿Qué epitelio constituye la epidermis? Él es avascular, como todo tejido epitelial. Es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos. ¿Cómo se nutre? Se va a nutrir a través de los vasos sanguíneos que se encuentran acá, debajo, en la dermis, que la dermis está constituida por un tejido conectivo laxo. Bueno, en esta parte, ¿sí? De los vasos sanguíneos que vienen por acá, es que él se va a nutrir por medio de difusión, ¿ok? Es alinfático y es inervado, o sea, hay nervios que llegan a este punto, pierden su vaina de mielina y se adentran más o menos a esta parte del estrato, en las terminaciones, tienen terminaciones libres más o menos en esta parte de la epidermis, o llegan en contacto con unas celulitas que se encuentran por acá, muy aisladas, que la vamos a ver más adelante, pero sí está inervado, o sea, hay nervios que entran en contacto con este epitelio, ¿ok? Se regenera alrededor de 30 días, bueno, tiene 5 estratos. Les voy a adelantar algo. Hay 2 tipos de piel, piel fina y piel gruesa. La piel gruesa tiene estos 5 estratos y la piel fina va a carecer de uno de ellos, en específico el estrato lúcido. Entonces lo que vamos a hablar de ahora en adelante va a corresponder con piel gruesa. Luego cuando toque piel fina, pues yo le digo, bueno, no tiene esto y tiene un poquito menos de esto. Va a tener todos estos estratos que los estudiaremos con más detalle dentro de un ratico. La población celular va a estar constituida principalmente por queratinocitos. Son las células encargadas de producir la queratina. El otro 15% restante va a estar compuesto por células dendríticas. Las células dendríticas van a ser unas células que van a tener prolongaciones citoplasmáticas similares a dendritas, por eso se llaman células dendríticas, pero no son neuronas, son simplemente células epiteliales modificadas, aunque no todas son epiteliales. Ya vamos a ver que hay una célula que no proviene como tal del ectodermo. Bien, esas células dendríticas van a ser estas acá, ahorita las estudiamos. Vamos con el primer estrato. Decíamos que esto era piel gruesa, ¿no? Les muestro por acá. Estrato basal. Esta única línea, esta única capa de células, ¿no? O estratos germinativos también se llama, ya que ahí se encuentran las células madre, que regeneran el resto de los estratos. Ellas se dividen y, bueno, forman todos estos estratos acá arriba, ¿ok? Luego tenemos el estrato espinoso, que es todo esto acá, ¿sí? Luego tenemos el estrato granuloso, que es este por acá. Un estrato lúcido que es poco distinguible, que está entre el estrato granuloso y el estrato córneo, que es el último, no se lo había dicho, pero bueno, aquí lo tienen, la chuleta. Estrato córneo será el último, que ya el estrato córneo está compuesto por queratinocitos que están completamente queratinizados, o sea, ya la célula murió, ¿sí? Quedó solamente la queratina que estaba dentro de ellos. Bien, vamos con el primer estrato, que era el estrato basal, ¿sí? Es este estrato de acá, estas celulitas de por acá, ¿ok? Él está compuesto por una o dos, a veces,
capas de células. Estas células van a ser las células madres, las células germinativas, por eso es que este estrato también se llama estrato germinativo, que van a multiplicarse y que van a generar todos los estratos, o sea, van a ascender y van a ir formando todos los demás estratos. Sus características histológicas son células cúbicas o cilíndricas, tiene un núcleo grande, esférico, eucromático. Es una célula que, como está dividiéndose a cada rato, tiene una alta actividad mitótica, por lo tanto su núcleo va a ser eucromático. Tiene uniones celulares, ¿por qué? Porque ellas necesitan unirse unas con otras, ¿sí?, para formar esa barrera, y a la vez necesitan unirse con la membrana basal que viene por acá abajo. Ustedes recuerdan que todos los epitelios descansan sobre una lámina basal o sobre una membrana basal. En este caso es una membrana basal, ¿sí?, que se encuentra por acá abajito. En la literatura pueden encontrar lámina basal, pero sepan que es una membrana basal, ¿sí? Tiene todos los componentes de la membrana basal. Entonces, ella va a descansar sobre esa membrana basal y cuando se une a esa membrana, lo hace por medio de estructuras o uniones que se llaman hemidesmosomas, que si ustedes recuerdan por el módulo 1, los hemidesmosomas eran la mitad de un desmosoma, ¿sí? Un desmosoma picado por la mitad. ¿Recuerdan los desmosomas? Uniones celulares, recuerdan, sonula ocluyente, sonula adherente, mácula adherente, interdigitaciones, uniones tipo gap, hemidesmosomas. Eso es lo que les estoy hablando. Entonces, estas células se unen unas con otras por medio de desmosomas y, bueno, con las que están también arriba, ¿no?, por medio de desmosomas. Pero se unen con la membrana basal por medio de hemidesmosomas, ¿ok? Ajá, ellos van a expresar unos filamentos intermedios. ¿Recuerdan biología? Los filamentos intermedios y todo, tal. No. Sí. Sí. Bueno, esos filamentos intermedios acá van a tener nombre y se llaman tonofilamentos, ¿ok? Que están compuestos en este caso de queratina 5 y 14. ¿Cuáles van a ser su función de este estrato? Renovar las células que se van descamando en la superficie más superficial, ¿sí?, y anclar todo el epitelio a la membrana basal. O sea, pero ya cuando llegan a la córnea ya eso no tiene función, ¿verdad? La basal. Porque si ya se... No, o sea, la membrana basal está aquí, está unida solamente al estrato basal, A la córnea ya... al estrato córneo. Cuando llega el estrato córneo, esas células se descaman, ya están muertas, ¿ok? Se descaman, pero como se descaman, imagínate que se descame y no hay algo que lo reemplace. Esto tiene que estar reemplazándolo todo el tiempo para que arriba se pueda ir descamando, ¿sí? ¿Mm? ¿Sí? Mitosis. Estrato espinoso. Después del estrato basal viene el estrato espinoso, que es todo esto de acá. ¿Cómo son estas células? ¿Qué morfología tienen? Son poliédricas, ¿no? Su núcleo es central, su núcleo es eucromático, se distingue entre 1 y 2 nucleolos. Estas células todavía tienen actividad mitótica, pero es menor a la que existe en el estrato basal, ¿ok? Se unen por medio de desmosomas. Y esos desmosomas en este estrato son tan evidentes que forman estas estructuras que se llaman espinas, por eso se llama estrato espinoso, estas espinitas de acá, ¿sí?, que se conocen como nodos de bisocero, ¿sí? Las espinitas estas que están por aquí por los alrededores. ¿Sí la ven? Mira, aquí se ven bien las rayitas que unen unas... Esos son los desmosomas. Cuando hacen los preparados, estas células como que se contraen, ¿sí?, se ponen tímidas y se contraen. Entonces quedan los espacios donde estaban los desmosomas, que son estas espinas que se conocen como nodos de bisocero. Ellos expresan cuerpos lamelares. ¿Qué son los cuerpos lamelares? Los cuerpos lamelares van a ser unas vacuolas, ¿sí?, o unos gránulos que están rodeados por una membrana y que dentro de ellos van a tener una gran cantidad de lípidos. Estos cuerpos lamelares van a ser muy importantes más adelante en los siguientes estratos, así que acuérdense de ellos, cópienlos por ahí. También expresan una proteína llamada involucrina, también anótenla por ahí porque va a ser importante, ¿sí? Y van a seguir sintetizando tonofilamentos, que son los filamentos intermedios que le había comentado, pero en este caso va a ser de queratina 1 y 10, ¿ok? ¿En el otro era de queratina qué? 5 y... 14. Ajá. Entonces acá es queratina 1 y 10, ¿ok? ¿Cuál va a ser su función? Resistencia a la tracción por toda la cantidad de desmosomas que tiene. Precursor de la queratinización
por toda la cantidad de compuestos que aquí se están sintetizando, ¿sí? Que van a ayudar al proceso de queratinización. Y la inmunidad. En este sitio se van a encontrar unas celulitas responsables de captar antígenos, ¿ok? Que son las células que yo le dije que no provienen del ectodermo, sino del mesodermo, de médula ósea. Son células del sistema fagocítico mononuclear. Vamos al siguiente estrato. El estrato granuloso vendría siendo esto que está por acá, ¿sí? Ok, las células cuando ya estaban, esto acá sigue siendo estrato espinoso, ¿sí? Pero observen estas células, ¿son poliédricas? Son aplanadas, ¿sí? A medida que ellas van subiendo en ese estrato espinoso, ellas se van aplanando. Dejan de ser poliédricas y se van aplanando, ¿ok? Y toman esta forma. Entonces, cuando ya llegan al estrato granuloso, ¿qué es lo que cambia? La presencia de esos gránulos, ¿sí? La presencia de esos gránulos, que son los gránulos de queratoyalina. Los gránulos de queratoyalina, que están compuestos por una proteína llamada filagrina. ¿Cuál va a ser su función? La impermeabilidad de la piel. Ellas están unidas por uniones ocluyentes. La zónula ocluyente, que era la primera medio de unión que veían en epitelial, la que estaba más arriba, que unía las células como más junticas, ¿sí? Eso está aquí. ¿Ok? Recuerden eso. Recuerden que era la zónula ocluyente, la zónula adherente, los desmosomas, iban así por capas. Y la que estaba más arriba era la zónula ocluyente, que era la que unía, como si agarraran y pasaran la máquina de coser, ¿sí? Bueno, de eso hay aquí. Y permite esa permeabilidad de esta membrana. Disculpa. Entonces, ¿qué ocurre acá? Van a ocurrir una serie de eventos que inician el proceso de queratinización. Si se dan cuenta, de aquí hacia arriba ya las células empiezan ya están queratinizadas. Pues acá empieza la queratinización, ¿sí? Si yo les pregunto en qué estrato inicia el proceso de queratinización, granuloso. ¿En qué estrato se mueren las células? En el estrato granuloso, ¿sí? Muchos dicen que no, en el estrato córneo. No, ocurre acá. Ya cuando pasan acá ya están muertas ya para la verga, ¿ok? Bien, eventos. Los cuerpos lamelares, se recuerdan que se sintetizaron en el estrato anterior, se liberan por exocitosis. Recuerden que ellos tenían una gran cantidad de lípidos en su interior. Esos lípidos forman la sustancia intercelular de las células del estrato córneo y previenen o forman esa capa contra el agua. Acuérdense que los lípidos son hidrofóbicos, ¿no? Bien. La involucrina, que era la otra proteína que se sintetizaba, va a asociarse con la membrana interna de estas células y va a reforzar esas membranas. La filagrina, que se encontraba aquí, en los gránulos de queratoyalina, va a tomar los tonofilamentos que se sintetizaron en las dos primeras membranas y lo va a compactar, ¿ok? Para formar unos tonofilamentos más consistentes. ¿Y qué va a ser lo último que va a ocurrir? Que esta célula va a morir, va a presentar apoptosis, que es muerte celular programada, su núcleo se va a fragmentar, va a presentar pignosis, todos sus organelos citoplasmáticos se van a destruir y ella va a morir. Estos son los eventos que ocurren en el estrato granuloso. El estrato lúcido solamente está en piel gruesa, ¿ok? Sería esta capita por acá que apenas se distingue. Las células son aplanadas, ya aquí se tornan acidófilas, todos los demás estratos eran basófilos, aquí se tornan acidófilas, ya no tienen ribosomas, ya no tienen núcleo, ya no tienen organelas citoplasmáticas, ¿sí? Perdieron todo, quedaron en la calle y están muertas como tal, ¿ok? Ellas se unen por medio de desmosomas, expresan eleidina, que es un derivado de la queratina, un precesor de la queratina. ¿Dónde se encuentra este estrato lúcido? En todos los lugares donde hay piel gruesa. Su función, bueno, contribuye a la resistencia de la piel, ayuda a la compactación de las células queratinizadas y otorga la transparencia que hay en esas regiones de piel, en esos lugares. El estrato córneo sería ya todo esto, ¿ok? Es la capa más, digamos, en piel gruesa, es la capa más extensa. Ella va a estar conformada por células totalmente queratinizadas. Son las células más diferenciadas de toda la epidermis. El punto donde ellas se descaman se conoce como estrato disyuntivo. El grosor va a ser variable dependiendo si hablamos de piel fina a piel gruesa. Va a ser
bastante extenso en piel gruesa y en piel fina va a ser una bandita un poquito más delgada, ¿no? A veces distinguible. Sus células se organizan en columnas. Bueno, acá vamos a tener todos esos lípidos que se formaron de los cuerpos lamelares y todo eso va a estar acá entre una célula y otra. Entonces evita que el agua pase o salga y forma esa barrera, ¿ok? La involucrina y la loricrina refuerzan esas membranas. No solamente la involucrina, también la otra proteína refuerzan esa membrana para aportar mucho más protección, ¿ok? Vamos ahora a hablar acerca de las células como tal de la epidermis. Ya los queratinocitos hemos hablado mucho de ellos, ¿no? Todo lo que hemos hablado es acerca de los queratinocitos. Entonces vamos a saltarnos esa parte para ir un poquito más. Esto lo leo un poquito. Queratinocitos son la mayor cantidad de células que ocupan cada uno de los estratos, ¿sí? Vamos ahora con las células dendríticas. Estas células dendríticas, como les decía, toman ese nombre. ¿Por qué? Porque poseen prolongaciones citoplasmáticas similares a dendritas. Bien, van a tener funciones específicas. La primera de ellas es el melanocito. El melanocito va a ser la célula encargada de darnos el colorcito en la piel, en el pelo, a las aves en las plumas. Van a ser unas células que se especializan en producir pigmento. Ese pigmento se va a llamar melanina. Estas células provienen del neuroectodermo, específicamente de la cresta neural. Van a estar ubicadas ¿en dónde? En el estrato basal. Las podemos encontrar en el folículo piloso y en conductos de glándulas. Estas son características histológicas que la van a ver luego. Presentan estos gránulos, ¿sí?, de melanina que se conocen como melanosomas. ¿Ok? ¿Cómo se llaman los gránulos que contienen la melanina? Melanosomas. Sí, los punticos negritos, esto de acá. Entonces, esta célula va a tener estas proyecciones citoplasmáticas que van a pasar por acá entre las uniones de entre los queratinocitos que están en el estrato superior e incluso en el estrato basal. Y esas proyecciones citoplasmáticas, su función va a ser transportar esos melanosomas para donárselos a los queratinocitos. Entonces, ellas producen la melanina, pero no son las responsables como tal, ellas mismas, de dar el color a la piel o al pelo, ¿sí?, sino los gránulos, que son los melanosomas, que se los pasaron a las células que son vecinas, ¿ok? Ellas van a donar esos gránulos a las células vecinas. Bueno, sintetizan la melanina, protección contra la radiación ultravioleta, esa es la principal función de esta melanina, ¿no? Estas celulitas que tienen acá vendrán siendo los melanocitos, ¿sí? En el esquemita, ven cómo ellos están ubicados en la membrana basal y tienen estas prolongaciones citoplasmáticas que van a estar en los espacios que están entre los queratinocitos en los estratos superiores y en el mismo estrato basal. Y ellos tienen estos granulitos que se los pasan, los transfieren a los queratinocitos. Y esos granulitos se ubican en la región que se encuentra apical al núcleo, ¿sí? Es decir, ellos como que cubren el núcleo para que los rayos del sol, los rayos ultravioleta, no le impacten directamente. Para que la producción de la melanina se lleve a cabo, hace falta dos cosas. Número uno, que haya tirosina, que es un aminoácido, ¿sí?, que lo obtenemos por la dieta. Y número dos, la presencia de una enzima llamada tirosinasa. El que un animal sea albino no se debe a la ausencia de melanocitos, sino se debe a la ausencia de esta enzima de acá, la tirosinasa, que me va a convertir la tirosina en dopa y luego la dopa se me convierte en melanina. ¿Ok? Entonces, todas tienen la misma cantidad de melanocitos, pero o no sintetizan melanina o sintetizan muy poca. ¿Sí? La tirosinasa. ¿Ok? Entonces, bueno, llega la tirosinasa, se introduce acá en estos granulitos que son los melanosomas y ellos viajan por las prolongaciones citoplasmáticas hasta llegar a los queratinocitos. Luego esos melanosomas se ubican proximal, o sea, en este caso sería apical al núcleo para protegerlo contra los rayos
ultravioleta, ¿no? Aquí con una tinción especial se ven todos los melanocitos. Bien, vamos con la siguiente célula, que es la célula de Langerhans. Las células de Langerhans van a originarse del mesodermo. Sí, esta es la célula que yo les comentaba anteriormente que proviene del mesodermo, la sección. Ellas van a formar parte del sistema fagocítico mononuclear, es decir, van a ser macrófagos, ¿ok? Donde se ubican principalmente en el estrato espinoso, ¿sí?, de la epidermis. Ellas tienen unas prolongaciones citoplasmáticas que suben, incluso pueden llegar hacia el estrato granuloso, ¿ok? Pero sus somas como tal, sus cuerpos, están ubicados principalmente en el estrato espinoso. ¿Cuáles son sus características celulares? Van a tener un citoplasma claro, núcleo indentado, como la mayoría de los macrófagos. Presentan unos gránulos llamados gránulos de Birbeck. Estos gránulos de Birbeck presentan la arginina, una proteína, y ellos se caracterizan porque van a tener una forma muy particular, como raqueta de tenis. Ya lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál va a ser su función? Función de inmunovigilancia. Van a ser células presentadoras de antígenos. Capturan esos antígenos y lo presentan a los linfocitos T. ¿Ok? Participan en reacciones de hipersensibilidad retardada. Por ejemplo, la prueba de la tuberculina. Cuando lo vean más adelante, pues se acordarán de esto. Son estas célulitas acá. Fíjense que se parecen a la microglia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son hermanas. Ambas son macrófagos. Ambas provienen del sistema fagocítico mononuclear. Aquí obviamente la estamos viendo con técnicas especiales. Esto es muy difícil distinguirlos con hematoxilina y eosina. Estos son los gránulos de Birbeck que yo les estaba mencionando que tienen forma de raqueta. ¿Sí ven? Birbeck. Solamente se encuentran acá en las células de Langerhans. Obviamente, esta es una fotografía con microscopía electrónica de transmisión. Esto no lo vamos a ver en laboratorio. Bien, las células de Merkel son queratinocitos modificados cuya función va a ser captar estímulos mecánicos, van a ser mecanorreceptores. En los bigoticos de los gatos, ¿sí?, en el folículo piloso de ese bigotico, va a haber gran cantidad de estas células. ¿Dónde están ubicadas? En el estrato basal. También van a estar en los pelos táctiles, van a ser bastante abundantes ahí. Y en el plano rostral y nasal. ¿Ok? El plano rostral es ¿de qué animal estamos hablando? Ajá. Cerdo. ¿Y en el nasal? Sería canino. Caninos y pequeños rumiantes. Pero es que en pequeños rumiantes no es una sola de... No, en bovino. ¿Cuál va a ser su característica celular? Van a tener un núcleo lobulado irregular. Van a tener unas vesículas de neurosecreción de centro denso, así se llaman, vesículas de centro denso, que van a estar constituidas principalmente por neurotransmisores. ¿Ok? Estas vesículas van a estar ubicadas en dirección hacia la membrana basal, es decir, detrás del núcleo. Existe un complejo llamado célula de Merkel neurita. ¿Qué ocurre? Estas células tienen que estar en contacto con una neurona autónoma sensitiva. Esas neuronas van a tomar la señal de que le está dando esta célula de Merkel de que, oye, hay un movimiento acá en la piel, y por medio de ese impulso nervioso la va a llevar al sistema nervioso central para poder ser procesado. Se conoce también como disco táctil no encapsulado. ¿Cuál va a ser su función? Percepción sensorial cutánea. Acá tenemos este diagrama. Voy a ponerme un poquito para acá. Este diagrama me está mostrando la célula de Merkel, que está de acá. Observen sus prolongaciones citoplasmáticas, observen su núcleo irregular, lobulado, y observen estos granulitos de acá, ¿sí?, que son los gránulos de neurosecreción de centro denso. Estos gránulos se encuentran en contacto o muy cerca de la membrana basal, y acá tenemos la terminación de un nervio, ¿sí? Entonces ellos se liberan, y cuando se liberan, ese impulso nervioso o esa señal viaja por este nervio hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Ellas, como les decía, son muy sensibles. Ellas detectan cualquier mínimo movimiento de este epitelio. Si se fijan, estas celulitas que vienen acá son las células del estrato basal. Esta celulita de acá sigue siendo célula del estrato basal, pasa por encima de ella, ¿sí? Entonces, ella siempre va a estar en contacto con la membrana basal como tal, y células del estrato basal pueden pasar por encima de ella.
Se une a ellas por medio de desmosomas. ¿Ok? Acá está la misma imagen. Aquí vendría el nervio. Aquí están los granulitos. Bien, vamos a avanzar ahora con la dermis. La dermis está compuesta por dos capitas, que son la dermis papilar y la dermis reticular. De acá quiero que se aprendan de memoria, sí o sí, el tipo de tejido conectivo que forma cada uno de los estratos de la dermis, ¿ok? Bien. Es la capa de tejido conectivo que va desde la epidermis hasta la hipodermis, que bueno, debería estar más abajo, ¿no? Se origina del mesodermo, es tejido conectivo. Bien. Está formado principalmente por tejido conectivo, ¿qué? ¿Qué observan ahí en mayor cantidad? Denso y regular, ¿sí? Pero no todo es denso y regular, ¿ok? Se divide en dos capas, dermis papilar y dermis reticular. Una papila dérmica es esta región que está acá, ¿sí? Esto como que la palabra correcta es evaginarse, ¿ok? Hacia afuera. La dermis papilar son estas estructuras que se evaginan, mientras que estas otras correspondientes de la epidermis que se invaginan corresponden a las crestas epidérmicas. Estas invaginaciones de la epidermis y evaginaciones de la dermis van a ser más notorias en piel gruesa. En piel fina pueden ser muy pequeñitas o pueden simplemente no estar, ¿ok? O no observarse. La porción de dermis que se encuentra dentro de esas papilas dérmicas se conoce como dermis papilar, ¿sí? Si usted traza una línea desde acá, desde la punta acá de esta cresta hasta esta otra, todo lo que queda dentro va a ser dermis papilar, ¿ok? Y bueno, la dermis reticular es todo lo demás. Bien. Funciones mecánicas, pues aporta un soporte allí para el epitelio que está arriba, ¿no? Nutricional, recordemos que el tejido epitelial es avascular y necesita del tejido conectivo que está debajo de él, debajo justamente de la membrana basal, para poder nutrirse, ¿sí? Entonces, a este nivel, y bueno, en toda la dermis, pero más que todo a este nivel, hay una gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿sí? Una gran cantidad de vasos sanguíneos que aportan esos nutrientes, ese oxígeno, y que bueno, que recibe todos los desechos que se están formando acá. ¿Bien? Inmunológicas, bueno, aquí hay bastante celulita del sistema inmunológico, ¿sí? Todos los linfocitos están ahí. Y de sensación, captar sensaciones, pues acá se encuentran unas estructuras especializadas en el sentido del tacto. Eso lo van a ver más adelante cuando vean órganos de los sentidos, con mayor detalle. ¿Cuál va a ser la composición celular de esta capa? O de la dermis. Todas las células que vieron en conectivo. Cualquiera, todas pueden estar ahí, ¿sí? Fibrocitos, fibroblastos, plasmocitos, mastocitos, adipocitos, linfocitos, todos los leucocitos, ¿sí? Macrófago, eosinófilo, bueno, muy raro, pues. Sí puedes estar en reacciones alérgicas. Todas ellas, especialmente los fibrocitos y fibroblastos, mastocitos y macrófagos, ¿sí? Pero todas pueden estar. Ahora bien, vamos con la dermis papilar. Le decía que usted traza una línea desde esta cresta hasta esta cresta y todo lo que quede dentro es la papila dérmica que forma la dermis papilar. ¿Por qué tejido conectivo va a estar conformado la dermis papilar? Tejido conectivo general laxo, ¿sí? ¿Qué caracteriza el tejido conectivo general laxo? ¿Cuáles son los componentes del tejido conectivo? ¿Células? Son 3. Células, fibras. ¿Y quién falta? La sustancia fundamental amorfa, ¿sí? Los componentes del tejido conectivo son células, fibras y sustancia fundamental amorfa. ¿Lo recuerdan? Entonces, si en un tejido predominan las células y la sustancia fundamental amorfa sobre las fibras, ¿sí? Es un tejido conectivo general laxo. Ahora, si predominan las fibras sobre las células y la sustancia fundamental amorfa, es un tejido conectivo general denso. Y depende si todas esas fibras van en una sola dirección
o si van en diferentes direcciones, si es denso regular o si es denso irregular. Bueno, acá predominan las células y la sustancia fundamental amorfa. Hay una gran cantidad de vasos sanguíneos, hay una gran cantidad de células inmunitarias, del sistema inmunitario que están ahí protegiendo a ver si se rompe esa barrera y pues, para atacar, ¿no? Es un tejido conectivo general laxo, ¿ok? Se interdigita con las crestas epidérmicas, que se la mencioné hace poquito, a través de las papilas dérmicas. Tiene funciones mecánicas, nutricionales e inmunológicas. Contribuye a la termorregulación. Yo les decía que aquí hay una gran cantidad de vasos sanguíneos que se pueden contraer o dilatar dependiendo si hay frío o si hay calor. ¿Ok? Si hay fritos, ellas se contraen. ¿Para qué? Para preservar el poquito calor que queda dentro del organismo. Si hay calor, pues ellas se dilatan y tú te pones rojito porque, para soltar calor, para desprender calor. Respuesta al estrés y percepción de estímulos. Acá se encuentran unos corpúsculos que se encargan pues, del sentido del tacto. Entre sus componentes vamos a tener, bueno, tejido conectivo general laxo, fibras colágena tipo 1 y tipo 3 y fibras elásticas. La microvasculatura que hay acá forma estos bucles capilares, es decir, es una red bastante densa de capilares la que se encuentra acá abajo. Las células inmunitarias pues van a ser principalmente linfocitos, macrófagos y mastocitos, también plasmocitos, pero bueno, provienen de los linfocitos B, así que... Dermis reticular es la más extensa, ¿sí? Capa de la dermis. Recordemos que la papilar simplemente está entre las papilas, es muy cortica, mientras que esta es más extensa, abarca más territorio. Está constituido por tejido conectivo general, denso y regular. Predominan las fibras o los haces de fibras colágena por encima de las células y de la sustancia fundamental amorfa. Acá va a haber entonces menos células, pero sí las hay. Va a haber menos vasos sanguíneos, pero sí los hay. Pero lo que va a abundar son las haces de fibras colágena y elástica. En regiones como por ejemplo el escroto, el pene y el pezón, presenta fibras musculares lisas. La dermis del escroto, que está compuesta por una gran cantidad de músculo liso. ¿Cómo se denomina? Túnica dartos. ¿Sí? El dartos escrotal. Sí, la túnica dartos. Esa túnica dartos, pues también responde a la temperatura. No, si hay mucho frío, pues ella se contrae y pues los testículos, eso, así. Los testículos ascienden hacia la cavidad, o sea, se acercan a la cavidad corporal y por lo tanto mantienen esa temperatura así calientica, ¿no? Pero si calor, pues entonces no hace falta y pues ya ustedes saben. Entonces, hemos llegado hasta acá. Hay dos tipos de piel dependiendo de sus componentes y todo esto, ¿no? Está la piel fina y está la piel gruesa. ¿Cuál va a ser la principal diferencia? El grosor. ¿Sí? Obviamente la piel fina va a ser más delgada que la piel gruesa, va a ser más gruesa. Luego, en la piel fina vamos a tener 4 estratos, que son todo lo que estudiamos anteriormente, menos el estrato lúcido. ¿Ok? El estrato córneo va a estar pobremente desarrollado, por eso la flechita hacia abajo. Ahora, en piel gruesa vamos a tener el estrato lúcido y un estrato córneo muy desarrollado. Ubicación. La piel fina está ubicada en casi toda la extensión del corporal, ¿sí? La mayor parte de la extensión del cuerpo. Mientras que la piel gruesa se encuentra en las almohadillas plantares, bueno, en el caso de los humanos, las palmas de la mano, la planta de los pies, y en la nariz, pero yo aquí le puse un simbolito que no se ve muy bien, de advertencia, ¿sí? En realidad se encuentra en los planos, ¿ok? En el plano nasolabial del bovino, en el plano nasal de los carnívoros y pequeños rumiantes, en el plano rostral de los suinos. Pero en los equinos, en la nariz del equino, vamos a tener piel fina, ¿ok? Vamos a tener pelo allí, vamos a tener glándulas sebáceas, ¿ok? Creo que por eso. Pero lo de los planos es más como una descripción anatómica. Es como una característica, pero es más como una descripción anatómica. Es como por la unión, ¿sabes? De tal y tal. Pero debe tener algo que ver. No puede ser casualidad. Bien, ¿qué encontramos en la piel fina? Todo esto de acá. ¿Sí? ¿Lo leen, porfa?
Pelo, ¿qué más? Músculo erector del pelo, glándulas sudoríparas, merocrinas y apocrinas. ¿Recuerdan las glándulas sudoríparas? ¿Cuál era la característica? ¿Cómo se clasifica? O sea, según su forma, según la forma del adenómero, según el número de conductos, según todo eso que vieron en glándula. ¿Un glándula tubular? ¿Tubular? ¿Qué más? ¿Simple o ramificada o compuesta? ¿Tubulosa? Ajá, pero la sudorípara, ¿es una glándula qué? ¿Tubulosa qué? ¿Simple? Ajá, ¿falta una palabra? No. Ajá, así, ¿cómo se llama cuando es así? ¿Ah? Glomerular. Sí, es una glándula tubulosa simple glomerular. ¿Ok? Bueno, de eso hay aquí. Recordando los mecanismos de secreción, merocrino, apocrino, locrino. Recuerdan que las glándulas tubulosas simples glomerulares tenían dos tipos de secreción merocrina y secreción apocrina. Vamos para allá. La secreción merocrina, yo siempre hacía esta regla mnemotécnica. Mero, yo decía, no, ese es el mero macho, así, el pana mexicano, que ese no le pasa nada, ese libera su secreción, su membrana permanece intacta. ¿Sí? Esa es merocrina. Apo, de apocrino, de apical, es la que libera una partecita de la membrana apical. Y holocrina, yo decía, no, holocausto, se jodió para la verga y se murió y la misma célula constituye la secreción. ¿Sí? Esa es la holocrina. Entonces, aquí vamos a tener merocrinas y apocrinas, pero acá en piel fina solamente vamos a tener merocrinas. ¿Por qué? Porque las apocrinas están asociadas al pelo. Y acá, por lo general, no tenemos pelo. Vamos a tener una sola sección, que ¿cuál será? En los cerdos, el planum rostral tiene pelo, ¿ok? Pero son pelos sensitivos. Ajá, en el morro. Entonces, por eso le puse aquí la advertencia. Epa, eso ahí es piel gruesa, perdón, pero tiene folículo piloso y pelo, ¿ok? Pelo sensitivo. Y bueno, acá hay glándulas sebáceas y acá no hay glándulas sebáceas. ¿Recuerdan las glándulas sebáceas? Hagamos el mismo ejercicio. La glándula sebácea, ¿qué tipo de glándula es? Morfológicamente. ¿No se acuerdan? ¿En serio no se acuerdan? La glándula sebácea. Acinosa simple ramificada. ¿Sí? Estamos graves. Estamos muy graves. Bien, esto aquí es piel gruesa, aquí ven todos los estratos. ¿Qué será esto? Dermis reticular aquí. Y esto acá, dermis papilar. ¿Qué será esto que se invagina de la crestas? ¿Qué estrato será este de acá? Este. Granuloso. Este de acá. Y este acá donde se está desprendiendo, disyuntivo. ¿Ok? Eso se los di ahorita, se los acabo de decir. Pero bueno, o sea, es una parte del estrato córneo. ¿Ok? Simplemente que se conoce así. Estrato disyuntivo, donde las células ya dicen, ya me liberé, sí libré. ¿Ah? Sí. Pero estudien del libro, yo les pasé un resumito del libro. Es más, le voy a traducir el libro con el que yo saqué la clase, que está en inglés, se lo voy a traducir al español, se lo voy a poner bien bonito en un PDF y se lo va a pasar, para que lo lean. Como 30 páginas más o menos, pero... Pero sí se puede. Ok, identifique el órgano, sea específico. Sea específico. Piel gruesa, ¿sí? Si yo les pregunto, identifique el órgano, sea específico, usted me responde, piel gruesa. Diga las características histológicas que lo ayudaron a identificarlo. Las fibras de... Ya, un segundo. Las fibras de colágeno van a estar presentes también en la piel fina. ¿Ok? Entonces no es algo como que la diferencia. Algo que la diferencia. El estrato córneo está bastante desarrollado. ¿Sí? Está muy desarrollado. Y tiene el estrato lúcido.
Puedes decirles crestas o papilas dérmicas, ¿ok? Sí, es una característica. Otra característica, pues no hay pelo. No hay pelo, ni folículos pilosos, ni glándulas sebáceas, ¿ok? Solamente pueden haber glándulas sudoríparas. Dos tipos, merocrino y apocrino. Ya saben cuáles son las merocrinas y ya saben cuáles son las apocrinas. Va a estar compuesta por células secretoras, que son estas de acá, y por las células que están en los conductos. También va a haber unas células mioepiteliales, ¿las recuerdan? Que ellas se contraen y como que exprimen la glándula y hacen que la secreción salga, ¿ok? Y bueno, está el conducto excretor. La glándula sudorípara merocrina, si ven la luz la superficie apical de esta glándula se mantiene intacta. Libera su secreción, pero esta no sufre ningún tipo de modificación, se mantiene intacta, ¿ok? Ellas abren directamente en la superficie de la piel. ¿Su función cuál va a ser? Pues hay calorcito y broma, entonces ellas liberan esta agüita con electrolitos para que tú te refresques un poco, ¿no? Pero también por eso te deshidratas. Entonces, bien. O es una cosa o es la otra. ¿Dónde van a estar presentes? En lugares con piel gruesa, van a estar en todo el organismo. Pero en realidad vamos a ver que en los animales domésticos las que más predominan van a ser las de secreción, mecanismo de secreción apocrino, ¿ok? ¿Dónde van a abundar? En las almohadillas plantares de los perros y gatos, en la ranilla del casco de los caballos, ¿sí? La ranilla del casco, en el plano rostral de los cerdos, la ranilla del casco es esta de acá, ¿sí? En el plano rostral, las glándulas carpianas de los cerdos, el plano nasolabial de los bovinos, en los planos como tal. La apocrina se caracteriza ¿por qué? Por esto. Parte de la membrana apical se desprende y forma parte de la secreción. Esta secreción es un poco más oleosa, es un poco más aceitosita. Ella presenta sustancias odoríferas que ayudan en la comunicación de los animalitos, ¿verdad? Por eso es que el perrito llega, huele al otro, entonces presentan estas glándulas con estas sustancias odoríferas. Desembocan en los folículos pilosos. Pueden desembocar también en la piel directamente, ¿sí? Pero principalmente van a desembocar en los folículos pilosos en una región más proximal a donde desemboca la glándula sebácea, ¿sí? Su estructura y actividad varía según la especie. Son bastante abundantes en los equinos, por eso es que vemos que los equinos sudan bastante, ¿no? En carnívoros están poco desarrolladas, igual en pequeños rumiantes, y bueno, en los rumiantes forman una luz bastante dilatada, ¿ok? La glándula sebácea, se la recuerdo. ¿Recuerdan esa imagen? Sí. Glándula acinosa simple ramificada. ¿Qué mecanismo de secreción tiene esta glándula? O mecanismo, no tipo de secreción. Holocrino. Esta glandulita va a tener unas células periféricas, se van a dividir y van a pasar acá al centro del adenómero, del acino. Cuando están en este lugar se vuelven poliédricas y se llenan de góticas lipídicas, que es el material de secreción que se conoce como sebo, ¿ok? Cuando ya llegan a este punto, mueren y forman parte de la secreción. Entonces hay tres tipos de células, tres poblaciones celulares. Las células periféricas, que son las que dan origen, ¿sí? Las que están multiplicando cada ratico, las células centrales y las células que están cercanas al ducto, ¿ok? Hay una glándula acinosa porque los adenómeros son de morfología acinar, simple porque tiene un solo conducto excretor y ramificada porque presenta varios adenómeros de morfología acinar, ¿ok? Actúa como lubricante para piel y pelo, agente antimicrobiano, impermeabilizante, animales con pelo, ¿sí? Ella desemboca en el folículo piloso en un lugar llamado canal pilosebáceo, ¿ok? Es el punto donde desemboca la glándula sebácea en el folículo piloso. En zonas sin pelos, por ejemplo, toda esta de acá, canal anar, en el prepucio de los equinos, por ejemplo, desemboca directamente en la piel, ¿sí? Esta glandulita es la responsable de crear el esmegma. Carecen de glándulas sebáceas las siguientes regiones: los planos, ¿sí? Las ubres de los bovinos, las almohadillas plantares
los órganos digitales, los cuernos, es decir, todos los lugares que tienen piel gruesa, ¿ok? Carecen de estas glandulitas. Glándulas modificadas. Las glándulas modificadas pueden ser glándulas sudoríparas o glándulas sebáceas o una combinación de ellas. Creo que la más representativa sería la glándula mamaria. La glándula mamaria es una glándula sudorípara modificada. Morfológicamente se caracteriza como una glándula, por ejemplo en bovinos, como una glándula alveolar compuesta. Esta glandulita la van a ver con más detalles cuando vean órgano reproductor femenino, ¿sí? Aquí en esto. ¿Sí? No solamente la glándula mamaria, también tenemos entonces las glándulas perianales de los carnívoros, las glándulas del plano nasolabial en el ganado, las glándulas del plano nasal en pequeños rumiantes, ¿ok? Son glándulas modificadas, es decir, son glándulas, pueden ser sudoríparas o una combinación de sudoríparas y sebáceas. Si ellos se encuentran en una región específica, como por ejemplo un saco ciego o un pliegue, ellos adquieren un nombre propio, como por ejemplo el órgano submentoniano y el seno inguinal. Vamos con folículo piloso. Folículo piloso se forma por el crecimiento del ectodermo en el mesodermo. ¿Qué? Acuérdate que la epidermis se forma del ectodermo, la dermis se forma del mesodermo, entonces es una invaginación de la epidermis, ¿ok? La epidermis se origina del ectodermo y se invagina dentro del mesodermo y forma el folículo piloso, ¿ok? Él está compuesto por una vaina radicular epitelial interna, con sus capitas, una vaina radicular epitelial externa y una vaina radicular dérmica, ¿ok? Las capitas de la vaina radicular epitelial interna, va a ser la cutícula, la capa de Huxley y la capa de Henle. Es la más cercana al pelo, ¿ok? La vaina radicular epitelial interna es la más cercana al pelo. La vaina radicular epitelial externa es la que corresponde o se continúa con la epidermis. Los estratos basal y espinoso se invaginan y forman la vaina radicular epitelial externa. Y bueno, la vaina radicular dérmica corresponde a la dermis. Corresponde a la dermis papilar. Ustedes recuerdan que debajo del estrato basal en la epidermis estaba la membrana basal, ¿sí? Pues aquí también va a estar la membrana basal, pero recibe un nombre propio, que se va a llamar membrana vítrea, ¿ok? Membrana vítrea. Entonces, la membrana vítrea, ¿entre cuál de estos estratos se encuentra? La membrana vítrea, ¿entre cuál de esos estratos se encuentra? La membrana vítrea, ¿entre cuál de todos estos tres estratos se encuentra? De las vainas. ¿Cuál de esa vaina se encuentra? ¿Ah? Entre la dérmica y cuál? Y la vaina radicular epitelial externa, ¿ok? Aquí, entre esta vaina y esta otra vaina, aquí, está la membrana vítrea, ¿ok? Esquemita para que lo vean mejor, vamos a aprovechar de ver pelo, ¿sí? De una vez. El pelo está compuesto por una médula, una corteza y una cutícula. Esas tres cositas, muy fácil, ¿ok? Médula, corteza y cutícula. Médula, corteza y cutícula. La cutícula del pelo va a ser una sola capita de células planas, queratinizadas, que se dispone a manera de tejas, una encima de la otra. En el pelo como tal, esas tejas van a ir mirando hacia el exterior, ¿sí? Hacia distal, ¿ok? Mientras que la cutícula de la vaina radicular interna va a estar mirando profundamente, ¿ok? De manera que la cutícula de la vaina radicular interna va así mirando hacia abajo y la del pelo va mirando hacia arriba, como que chocan, ¿sí? Y eso permite que el pelo quede bien anclado, ¿ok? Bien, entonces después de la cutícula del pelo, ¿quién viene? La cutícula de la vaina radicular interna, ¿ok? Luego viene la capa de Huxley, la capa de Henle de la vaina radicular interna. Luego viene la vaina radicular externa,
la membrana vítrea y la vaina dérmica del folículo piloso. Esta vaina dérmica, vamos a ver que acá abajo forma esta estructura. Ella se introduce en el folículo piloso y forma esta estructura llamada papila dérmica, ¿sí? Esa papila dérmica posee una gran cantidad de vasos sanguíneos, de capilares, que son las que proporcionan el oxígeno para estas celulitas que están acá arriba, que son las células que conforman la matriz del pelo. Estas son las células progenitoras, ¿sí?, de las 3 capitas del pelo, ¿ok? Entonces, toda esta región de acá que está dentro de, o sea, invaginado en la dermis, se llama bulbo del pelo, ¿ok? Bulbo piloso o bulbo del pelo. Repasemos entonces. Pelo está compuesto por la médula, la corteza y la cutícula. En el bulbo vamos a tener la matriz del pelo. Hasta ahí. Ahora, el folículo piloso está conformado por la vaina radicular epitelial externa, que se compone de cutícula, capa de Huxley, capa de Henle. Luego viene la vaina radicular epitelial externa, luego viene la membrana vítrea, que corresponde a la membrana basal, y luego vamos a tener la vaina radicular dérmica, ¿ok? Y esa vaina radicular dérmica se introduce en el bulbo piloso para formar la papila dérmica, ¿ok? Que es la que proporciona la nutrición al pelo. Aquí, ¿qué será esto? Esto es pelo, de aquí a acá, ¿sí? Esto es... No, esto es pelo aquí. ¿Qué es esto? ¿La corteza o la médula? La médula. Esto acá sería la corteza. Y esta capita por acá, chiquitica, sería la cutícula. ¿Ok? Aquí tenemos... Ay, Dios. Ajá, aquí tenemos la cutícula de la vaina radicular interna. ¿Sí? Epidérmica interna. Esta sería la vaina radicular epidérmica externa. Aquí está la membrana vítrea y esta sería la vaina radicular dérmica, ¿ok? Viéndolo un corte transversal para verlo mejor. Hasta aquí es pelo, hasta aquí, ¿sí? Entonces sería médula, corteza, cutícula. Se continúa con la cutícula del folículo piloso. La vaina radicular epidérmica interna, que tiene las 3 capas, que son la cutícula de la vaina radicular epidérmica interna, la capa de Huxley, la capa de Henle, y luego tenemos esta es la vaina radicular epitelial externa. Y esto acá sería vaina radicular dérmica, ¿ok? Aquí. Ok. Esto acá será... Esto es pelo como tal, o sea, una mezcla de corteza y médula, ¿no? Apenas se está viendo una celulita por ahí de la cutícula. Esto acá es vaina radicular epidérmica interna. Esto aquí vaina radicular epidérmica externa. Y esto acá vaina radicular dérmica. ¿Ok? Es que eso es muy difícil verlo en microscopía óptica. Tú casi no ves la membrana basal. ¿Sabes dónde está? Está entre una capa y la otra, pero tú no la ves. ¿Ok? Bien. Hay unos pelos que tienen médula y otros que no tienen. ¿Ok? Entonces, vamos para allá. Estos son los tipos de folículos pilosos que hay. Folículo piloso primario, secundario, simple, compuesto y sensorial. El primario es un folículo piloso de gran tamaño que va a presentar todos los elementos asociados al pelo. ¿Cuáles son los elementos asociados al pelo? No, los elementos asociados, o sea, otros elementos externos asociados al pelo. El músculo piloerector, ¿sí? La glándula sebácea, ¿ok? Glándulas sudoríparas apocrinas. Todos esos elementos van a estar acá, ¿ok? En el primario. El secundario no va a poseer ni músculo ni glándula sudorípara asociada, ¿ok? Él simplemente está ahí, ¿sí? Él no tiene músculo piloerector ni va a tener glándula sudorípara asociada. El simple es cuando hay un solo cabello saliendo de ese folículo piloso. El compuesto es cuando hay un pelo primario y varios secundarios saliendo un manojito por una sola abertura, ¿sí? Por una abertura única o común.
Y el folículo piloso sinusoidal o sensorial, que es el que está en los bigotes de los gatos, que está especializado en la percepción táctil y presentan un seno sanguíneo. Vamos a prestar atención a este último, ¿sí? Al sensorial. Esto es un folículo piloso táctil o sinusoidal. ¿Sinusoidal por qué? Por esto acá. Es un seno venoso. Lo mismo que ustedes vieron en cardiovascular que decía capilares sinusoidales, ¿sí? Eso es lo que se conoce como un seno, ¿ok? Un seno venoso. Tiene las mismas estructuras del pelo. ¿Cuáles son las diferencias? Número 1, es mucho más grande. Y número 2, la vaina radicular dérmica se divide en dos capas. Una capa interna y una capa externa. Y entre esas dos capas hay un seno venoso, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Y entre esas capas, entre ese seno venoso, va a haber una gran cantidad de fibras nerviosas, de células de Merkel, especializadas ¿en qué? En percibir estímulos táctiles, ¿sí? Ahora bien, este seno venoso puede ser cavernoso o puede ser anular. Cavernoso cuando presenta trabéculas, que son estas lineecitas de acá, ¿sí? Seno cavernoso. Y algo similar al seno cavernoso del pene, ¿ok? Y seno anular. El seno anular es cuando no hay esas trabéculas, pero en algunas especies, por ejemplo, en los caballos y en los rumiantes, esto es un rumiante, esto es un bovino, no hay este seno anular superior, ¿ok? Sino que todo el seno está compuesto por trabéculas, es decir, solamente seno cavernoso, ¿ok? En estas especies. Por ejemplo, en carnívoros y en los cerdos, sí lo hay, ¿sí? Hay un seno anular bastante marcado y una almohadilla sinusoidal, que es un engrosamiento de la capa interna de la vaina radicular dérmica. Está bastante inervado. Crecimiento del pelo. El crecimiento del pelo se divide en tres fases elementales, que son la fase anágena, catágena y telógena. Anágena constituye el crecimiento del pelo como tal. El catágeno constituye un periodo estacionario en el que el pelo empieza a involucionar. Y el telógeno ya es el punto en el cual el folículo piloso se atrofia y el pelo se desprende, renovándose el periodo anágeno cuando el pelo vuelve otra vez a surgir. Entonces, ¿cuáles son las fases del pelo? Anágeno, catágeno y telógeno. ¿Qué ocurre en cada una? En una ocurre el crecimiento del pelo, en la otra se detiene y empieza a atrofiarse el folículo, y en la otra se atrofia el folículo y se produce el desprendimiento del pelo. Ajá, miramos esta imagen. Identifica el órgano. Piel fina. Características histológicas que lo ayudan a identificarlo. El estrato córneo está muy desarrollado o poco desarrollado. Poco desarrollado. Ajá, ¿qué otro? Presenta pelo y folículos pilosos, ¿qué más? Glándulas sebáceas, ¿qué más? Pues las sudoríparas también están. La sebácea es la que me importa, ¿por qué? Porque la sebácea solamente se encuentra acá. Las sudoríparas las puedes encontrar, las merocrinas, en piel gruesa. Y no presenta estrato lúcido en la epidermis, ¿ok? No presenta piel fina. Pregunta que si en la piel gruesa se ve bastante el estrato lúcido. No, lo que tú vas a diferenciar es que no hay pelo, o sea, en la vida real, pues, en las láminas, lo que vas a ver es que no hay pelo, no hay glándulas ni nada, o sea, ahí ves bastante queratina arriba. Guíate por la queratina y el resto lo inventas, pues, le dicen, no lo inventas, es parte de la teoría, pero tú dices, no, pues observo, así no estés observando un carrizo. Tú dices, yo observo el estrato lúcido tal, entre tal y tal. Ajá, ¿qué es esto acá? Pelo, ¿verdad? Con su folículo piloso. ¿Qué parte del pelo será esta? Del folículo piloso, perdón. El bulbo. Dijimos que se llamaba bulbo. Por aquí abajo, ¿cómo se llama la papila dérmica? ¿Sí? Que proviene de la vaina radicular dérmica que se introduce en el bulbo. ¿Sí? Estas células que sintetizan, que se dividen y que crean el resto de las células del pelo, ¿cómo se llaman? Esta región, matriz, ¿sí? Lo acabamos de ver, matriz del pelo. Glándula sudorípara, ¿sí? Glándula sebácea. Vamos ahora con los anexos córneos.
Ya pelo lo vimos, pluma la dejamos para el último, vamos con casco, ¿ok? Me interesa esta parte de acá. Nuevamente, abran sus mentes. Cuando tú señales, por lo menos el bulbo, uno en el quiz tiene que poner. Se observa. No puedo poner folículo piloso ya. No, bulbo del folículo piloso. Bulbo del folículo piloso. Ajá, vamos con casco. ¿Qué es el casco? Es la cubierta externa córnea del dedo de los equinos. Se compone de una epidermis altamente especializada y de una dermis llamada corion. ¿Sí? Epidermis, dermis. Ahora bien, él va a presentar las siguientes regiones. 3 regiones. Tenemos la pared, ¿sí? Tenemos la suela y tenemos la ranilla, ¿ok? La pared, a su vez, va a tener 3 regiones. El perioplo, ¿sí? Que es la parte más superficial, más proximal, perdón. La corona, ¿sí? Que me forma el surco coronario. Y la región laminar, que forman las láminas primarias y secundarias. ¿Ok? ¿Por qué les estoy hablando de anatomía? Porque en histología cada una de estas regiones tiene sus características histológicas diferentes. ¿Sí? Y usted tiene que comprender esto para poder entender la laminitis, que es la enfermedad más importante del caballo. ¿Sí? Bien. Ajá. Acá en la superficie basal también vamos a encontrar las siguientes estructuras, las barras, ¿sí? Que se encuentran a cada uno de los lados de la ranilla. Estas son las barras. Los bulbos, que son estos de acá, que van a ser, recuerden que esta parte aquí, la más proximal, se llamaba perioplo, ¿sí? El perioplo se va a ensanchar en esta región y va a formar los bulbos, ¿ok? Entonces están constituidos los bulbos principalmente por perioplo. ¿Bien? Y la línea alba o línea blanca, ¿ok? Que es esta de acá, es el lugar donde van los clavos, ¿sí? Cuando estás errando. Esa línea blanca va a ser, o línea alba, va a ser el punto donde se encuentran la pared y la suela. La pared y la suela se encuentran en la línea alba. Acá tenemos la pared, todo esto está compuesto por sus 3 zonas que son el perioplo, la región coronaria que forma el surco coronario y la región laminar, que es todas estas láminas que van desde el surco coronario hasta la superficie en la cual el casco toca el suelo. Acá tenemos entonces la suela, acá tenemos las barras y entre las barras tenemos la ranilla, esta estructura acá. Por acá se ve la línea blanca. La epidermis de la pared está compuesta por 3 áreas. Yo les mencionaba que la pared como tal, en conjunto, está conformada por 3 áreas. Bueno, cada una de ellas va a tener una epidermis correspondiente. La epidermis del perioplo se va a llamar epidermis perióplica. Ella se va a caracterizar, ¿por qué? Porque es una continuación de la piel, ¿ok? De la epidermis de la piel, que está por encima del borde coronario. Es decir, el perioplo es la región que está por encima del borde coronario, ¿ok? Produce cuerno tubular e intertubular. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver que son unas estructuras similares al pelo. ¿Ok? Hacia la parte posterior del pie se ensancha formando los bulbos. Ajá, el estrato tectorio, que es el estrato que se va a desprender de esta epidermis perióplica, va a ser la capa más externa o superficial de la pared. ¿Ok? Entonces, el perioplo, como tal, la epidermis perióplica es el área que está acá proximal al surco coronario, pero ella va a sintetizar unas células que van a ir creciendo y que revisten la parte más externa del casco, ¿ok? Que es esto que ven aquí como negrito. Y esa región que ven aquí como negrita se conoce como estrato tectorio o estrato externo. Es el estrato más externo del casco. Está conformado por unos cuernos tubulares e intertubulares que son bastante suaves y que no están pigmentados. Eso es lo que le da el brillito al casco por fuera. Luego tenemos la epidermis coronaria. Obviamente la epidermis coronaria va a ser la epidermis que reviste el surco coronario, ¿sí? Estas células cuando se dividen
las células germinales que aquí se encuentran, cuando se dividen, forman todo lo que es el estrato medio, que es toda esta región, que es la parte más, digamos, más gruesa de la pared de la pezuña, ¿ok? Está conformada por cuerno tubular e intertubular duro, mientras que acá en la perióplica era cuerno suave, acá es cuerno duro, más resistencia a esta región. Y luego tenemos la epidermis laminar, que es la que está en las láminas. Está en las láminas. Ella va a ir desde el surco coronario hacia la superficie donde el casco apoya con el suelo y va a constituir el estrato laminar, que es el estrato interno, que está formado por láminas epidérmicas primarias y secundarias. Entonces, la epidermis perióplica me forma el estrato tectorio, que es el más externo. La epidermis coronaria se forma el estrato medio, que es el más grueso. Y la epidermis laminar me forma el estrato laminar, que es el más interno, el que está en contacto con el corion, que sería la dermis. No, la perióplica estaría hacia arriba. Aquí estás viendo la falange distal, ¿sí? Esto acá sería el el corion, ¿sí? No, corion. Corion coronario está hacia arriba, el coronario. Este es el corion como tal de la pared, ¿ok? Y aquí están viendo la epidermis, o sea, el estrato medio, pues todo esto, ¿ok? Lo que tú estás diciendo, la epidermis perióplica está hacia proximal, no se ve en esta imagen, ¿ok? Entonces, aquí superficial estaría ¿qué? El estrato tectorio externo, luego tenemos este estrato acá, que es el estrato medio, y luego tenemos este estrato acá de la epidermis, que es el estrato laminar, ¿ok? Que está compuesto por láminas primarias y secundarias, láminas epidérmicas, primarias y secundarias. Ahora bien, vamos con el suelo y la ranilla. Diferencia, en el suelo y la ranilla no va a haber epidermis laminar, ¿ok? Sino que va a ser epidermis papilar, es decir, no se forman láminas sino unas papilas. Fíjense que no son tan largas como las láminas que observamos en la pared, sino que son como que más pequeñitas, ¿sí? Y en la ranilla se hacen todavía más pequeñas. La epidermis de la suela produce cuerno tubular e intertubular igualmente. El estrato basal que recubre las papilas dérmicas dan origen al cuerno tubular de la suela. Su capa superficial no está firmemente adherida y puede desprenderse, hablando de la suela, ¿no? Vemos que histológicamente ya se desprende, como que se descama, ¿bien? La ranilla, bueno, es casi similar a la suela, pero sus papilas son menos profundas, son más pequeñas y es más blanda, ¿ok? Vamos con la dermis. La dermis constituye el corion. Corion y dermis son sinónimos. Dame la hora, por favor. Ok, 15 minutos. Dermis y corion son sinónimos. Al igual que tenemos en cada región una epidermis, ¿sí? Epidermis perióplica, epidermis coronaria y laminar, de la suela y todo esto, también vamos a tener un corion perióplico, ¿sí? Un corion coronario y un corion laminar, ¿ok? Lo mismo, corion perióplico, corion coronario y corion laminar, ¿ok? Bien, el corion perióplico forma papilas, el coronario también. El laminar, obviamente, forma láminas, ¿sí? El resto del corion de las demás regiones de la suela y de la ranilla forma papilas también. Sí, bueno, lo mismo que estoy diciendo acá. Hipodermis. La mayor parte del casco no presenta hipodermis. La hipodermis solamente la vamos a encontrar en dos puntos específicos, que son la almohadilla coronaria, que es una almohadilla que se encuentra por acá, ¿sí? Y la almohadilla digital, que se encuentra internamente, a nivel de la ranilla, ¿ok? Esta hipodermis va a presentar, obviamente, una gran cantidad de grasa, una gran cantidad de fibras colágenas y elásticas y una gran cantidad de vasos sanguíneos. La dermis o el corion, olvidé decirles, es bastante vascularizado.
Y él presenta unas venas de pequeño calibre que no presentan válvulas, ¿ok? ¿Qué permite esto? Esto permite que cuando el caballo afinque el pie, comprima esos vasos sanguíneos y la sangre vaya en ambas direcciones, ¿sí? Funciona como una bomba hidráulica. Puede mandar la sangre, impulsarla hacia el corazón, ¿ok? Y cuando levanta la suela, pues se vuelve a llenar de sangre, ¿sí? Funciona como una bomba. Es como si agarraran una esponja y la exprimieran, ¿sí? Cuando apoya el pie, estás exprimiendo la esponja y luego, cuando la sueltas, pues se vuelve a llenar de sangre, ¿ok? Entonces, todo lo que hemos visto. Acá viene la piel. Esa piel me forma la epidermis de la piel como tal, me forma la epidermis perióplica. Debajo de la epidermis perióplica está el corión perióplico. Debajo tenemos la región de la corona, ¿sí? Y su respectiva epidermis coronaria, que forma todo lo que es el estrato medio, ¿sí? La epidermis perióplica me formaba el estrato externo o tectorio. Luego tenemos el estrato interno, que está formado por epidermis laminar y su respectivo corión laminar. Tenemos la línea blanca, que es el punto donde se encuentra la pared con la suela, y tenemos todas estas papilas acá, que son las papilas dérmicas de la suela como tal. Bien, esta sería la almohadilla o colchón digital. Esto es si hacemos un corte transversal, ¿sí? Si hacemos un corte en esta forma, vemos esto. El estrato externo, que sería el estrato tectorio, el estrato medio, que tiene toda esta estructura. Estos acá son los cuernos tubulares y los espacios entre ellos son los cuernos intertubulares, ¿ok? Y la epidermis laminar. Esta epidermis laminar tiene láminas primarias, que son estas que van en esta dirección, y láminas secundarias, que son las que van hacia los lados, ¿ok? Ellas van creciendo desde proximal hacia distal y van alargando ese casco, ¿ok? Y tenemos el corión. En este caso sería, como es pared, tenemos corión laminar, que se interdigita con las láminas de la epidermis laminar y forma láminas primarias y secundarias del corión. Esto que estamos viendo acá es región coronaria. Esto acá sería el corión y esto acá sería la epidermis. Fíjense que el corión forma estas papilas, ¿sí? Estas son las papilas del corión. Luego, cuando ya estamos en la epidermis como tal, esas papilas pasan a formar los cuernos tubulares. La región que se encuentra entre los cuernos tubulares se conoce como cuernos intertubulares. Aquí ya avanzamos hacia la siguiente región, que es la de la pared. Esto acá es hueso de la tercera falange. Esto acá es el corión laminar. Vemos que forma unas láminas, que estas serían las láminas primarias, y unas láminas secundarias que se interdigitan con las láminas secundarias de la epidermis, ¿sí? Laminar. Esto acá sería el estrato medio y esto acá el laminar, ¿ok? Si yo acerco esta imagen en esta región, se ve algo así. Esto sería el estrato medio con sus cuernos tubulares e intertubulares, y este sería el laminar con su lámina primaria, que está queratinizado, y sus láminas secundarias, que son estas de acá. ¿Esta región qué sería? Corión, ¿sí? Todo es corión laminar, pero esto sería una lámina primaria del corión. Y esta lámina que se interdigita con la lámina secundaria de la epidermis se conoce como lámina secundaria del corión, ¿ok? Esto aquí es suela. Fíjense que es similar a lo que se ve en la región coronaria. Esto sería la dermis, se forma papilas, los mismos cuernos tubulares e intertubulares, y fíjense cómo se desprende. Y bueno, aves es muy corto, son 3 laminitas nada más. El epitelio de aves es el mismo que los mamíferos, solamente que cambia la distribución de los estratos. Estos son los estratos que encontramos en aves: estrato basal, intermedio, transitivo y córneo. El estrato intermedio corresponde al estrato granuloso, el transitivo al espinoso, este transitivo al granuloso, ¿ok? Vemos que la piel de ave es bastante delgada, es muy fina. Bien,
No van a haber glándulas sebáceas, no van a haber glándulas sudoríparas. La única glándula que presentan las aves es la glándula uropigial, ¿ok? Que se encuentra en la porción dorsal de la cola. La única glándula. Este epitelio va a sintetizar unos ácidos grasos que me mantienen las plumitas grasientas, ¿no? Además de la secreción de la glándula uropigial. Entonces, no hay glándulas como tal, pero el epitelio sintetiza algo de lípidos, ¿ok? La glándula uropigial es una glándula tubular compuesta. Varios adenómeros de morfología tubular, varios conductos excretores. Bilobulada, se encuentra en la porción dorsal de la cola de las aves y ya simplemente toman la secreción de allí, que es una secreción similar al sebo, y se la untan en las plumas para impermeabilidad y para capacidad de prevenir antimicrobiana y todo eso. Y bueno, las plumas. La pluma es muy fácil. Vas a tener un cuerpo como tal que va a estar constituido por dos partes. Una que va dentro de la piel, que se llama cálamo, y un raquis, que es la parte central externa. ¿Sí? Raquis. Del raquis se desprenden las barbas. E histológicamente estas barbas tienen, en sentido contrario, unas bárbulas. Es decir, este es el raquis. Estas son las valvas. Y estas son las bárbulas, que van en sentido contrario y tienen unos ganchitos que como que hace que la pluma se mantenga permeable. ¿Ok? Impermeable es la cosa. Muchachos, esto es todo. Muchas gracias. Menos mal.